Buenas tardes. A lo largo de nuestra vida en esta tierra, todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida vamos adquiriendo experiencia con el trato de las personas, en nuestro trabajo, en la escuela. En muchos lugares vamos adquiriendo muchas experiencias, ¿verdad? Y es probable que podamos saber, ¿verdad? Esta persona va a actuar de esta manera, esta otra persona va a actuar de esta otra manera, esta otra va a hacer esto, va a decir esto, y podríamos tener razón en muchas de las maneras. Pero a veces usamos ese tipo de juicios, ¿verdad? Ese tipo de pensamientos para juzgarnos entre los hermanos y podemos decir, oh, este hermano va a hacer esto, este hermano va a hacer esta otra cosa. Y yo quisiera que en ese día nosotros aprendiéramos a ver las personas tal y como Jesús las ve. Y para apoyarnos en esta lección vamos a ir a un relato que está ahí en Lucas, capítulo 7, versículo 36 en adelante. Hablando, el escritor de Lucas dice, capítulo 7, verso 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de persona le toca, que es pecadora, dice. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Qué clase de pregunta está haciéndole Jesús a Simón? Es como cuando nosotros decimos, se me perdió el celular, y luego alguien nos dice, ¿y dónde lo dejaste? Bueno, o sea, Jesús le está diciendo a Simón, ¿ves esta? ¿Qué acaso Simón no estaría mirando a esa mujer? Podríamos decir que esta es una pregunta hasta sin sentido, ¿verdad? ¿Cómo Jesús le está preguntando a Simón si está viendo a esa mujer? Todos están viendo a esa mujer, es algo impresionante que esta mujer está haciendo, está llorando, está con sus lágrimas mojando los pies del Señor, está usando sus cabellos, está usando un frasco de perfume, ¿verdad? Que no era ni barato, era costoso, no olía así poquito, era algo que luego toda la gente empezó a oler y dijo, ¿qué está sucediendo? Todos voltearon a ver qué es lo que está pasando. Y Jesús le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? Es obvio que Simón está viendo a esa mujer. Tanto que él está pensando dentro de sí, dice, ¿qué no es profeta este? ¿No sabe quién lo está tocando? ¿No sabe quién es esa mujer? Él está pensando dentro de sí. Y no se atreve a decírselo directamente a Jesús, sino que cobardemente él está pensando y diciendo, ¿qué no se supone que este es un profeta? ¿Qué no se supone que él sabe las cosas? ¿Qué no se supone que él hace milagros? Bueno, hoy quiero que nosotros aprendamos de esta situación en la que esta mujer está ahí a los pies de Jesús, todos lo están observando y aún así no la están mirando porque Jesús le hace esa pregunta a Simón y le dice, ¿ves a esta mujer? Bueno, entonces vamos a investigar hoy por qué Jesús hace esa pregunta a Simón y por qué Simón no está viendo lo que Jesús está viendo en ese momento. Qué curioso, ¿verdad? Que a veces nosotros podemos estar enfrente de algo y no estar viendo nada.
Es como cuando yo le hablo a mi hijo, ¿verdad? Y digo, ¿sí le hablé o no le hablé? Y luego tengo que decirle más fuerte y luego ya me doy cuenta que no me puso atención, no escuchó nada. Aquí Simón están viendo a esa mujer, pero en realidad no están viendo nada. Ahora, ¿por qué él no está viendo nada? Bueno, la primera cosa por la que Simón no está viendo lo que Jesús ve es porque primeramente Simón veía que Jesús no era digno de ser profeta. Ahora la pregunta es, si Simón tiene ese pensamiento, ¿por qué invita a Jesús a comer? ¿Por qué quiere que el maestro esté en su casa? Es más, cuando Jesús le dice, tengo algo que decirte, di maestro, ¿verdad? Le dice él. Pero ¿quién era este Simón? Bueno, la Biblia nos dice que Simón era, dice, uno de los fariseos. Simón era de la secta de los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran unos judíos quienes se creían superiores en cuanto a obedecer las leyes contra el resto de los judíos, tanto que ellos podían dictaminar leyes sobre las leyes. Ellos podían decidir qué tanto era trabajar en sábado, qué tanto era hacer esto, qué tanto era hacer lo otro, porque se creían de esa forma que ellos, por ser superiores a los demás en conocimiento, en fe, en todo, ellos podrían juzgar muchas cosas. Y cuando él ve a Jesús y ve que esa mujer lo está tocando, dice, ¿qué no se supone que es profeta? Porque él pertenecía a esa secta de los fariseos. Y como miembro de ese grupo selecto de personas especiales, él se sentía con todo el respaldo de poder juzgar y criticar a los demás judíos. Y no solamente a esa mujer, sino a Jesús mismo. Tanto que dice, ¿qué no es profeta? ¿Qué no es profeta este? Si fuera profeta, es lo que dice él. Hoy en este tiempo en la iglesia no hay fariseos. Gracias a Dios no hay fariseos dentro de la iglesia, pero desgraciadamente puede haber personas que se creen con cierto nivel de espiritualidad capaz de juzgar y de hacer cosas sobre algunos cristianos o aún de personas fuera de la iglesia. Y es triste pensar eso. Jesús juzgaba fuertemente a estos fariseos que se creían con eso. Ahora, ¿Jesús pensará lo mismo de nosotros en este tiempo si nos sentimos igual que los fariseos? Yo creo que no. Miren lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1, cuando el apóstol Pablo les tiene que recomendar y decir a los corintios acerca de esas cosas. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1 y 2, cuando estamos hablando, ¿verdad? De eso, miren, dice él, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros, dice él, no soy apóstol, pero para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Muchas personas en el primer siglo decían y pensaban que el apóstol Pablo no era digno de ser apóstol. Y muchos no lo recibían y muchos no lo aceptaban y muchos lo rechazaban porque decían ellos, no, él cómo va a ser apóstol. No, él no puede ser apóstol. Y él dice, bueno, para otros no lo soy, dice a los corintios. Pero para ustedes sí, dice. Y no solamente eso, miren, Romanos capítulo 3, versículo 28. Viene hablando de bastantes cosas el apóstol, pero dice en el versículo 28, dice, concluimos pues, dice, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Dice, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Que aún había cristianos en el primer siglo que ellos pensaban y decían que los gentiles, aquellos que no eran de la simiente de David, aquellos que no eran judíos, que no venían de Abraham, que decían, no, esas personas no van a ser salvos, nomás los judíos. Y el apóstol está diciendo, no, también los gentiles forman parte del reino del Señor. Y entonces cuando nosotros vemos a Simón, ¿verdad? Que él está juzgando y él está diciendo, Jesús no es digno de ser profeta o no es profeta. Si él fuera profeta, no es algo tan alejado de la realidad de la iglesia del primer siglo cuando decían, Pablo, el perseguidor, es un apóstol. No lo es. O cuando los judíos decían, ¿estos gentiles quieren ser cristianos? No, ellos no lo son. No estamos tan alejados de la realidad. Y es muy probable que en la actualidad, ¿verdad?, aún existan cristianos que crean ellos o que piensen ellos que algunos otros hermanos no son dignos de ser cristianos. No son dignos de ser obreros del Señor. No son dignos de trabajar por la obra. No son dignos de reunirse con la iglesia. No son dignos y decir, esos hermanos no. ¿Por qué? Porque están viendo como Simón. Porque, mi espiritualidad alcanza. Entonces, el peligro de nosotros, hermanos, en este tiempo, tener enfrente algo y no verlo porque no estamos viendo como Jesús ve las cosas. Este Simón el fariseo tenía enfrente a Jesús y está diciendo, si fuera profeta, yo soy fariseo. Otra cosa más que nos da el relato, ¿verdad? Es que es muy probable que Simón conocía a esta mujer. Probablemente sabría hasta su nombre, sabría su pasado, sabría su presente, sabría cómo vivía. ¿Por qué? Porque el relato, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 39 ahí de Lucas, nos da ese dato importante que dice, ¿verdad? Dice 39, dice, cuando vio esto el fariseo que le había combinado, dijo para sí, este, ¿verdad? Si fuera profeta, conocería quién le está tocando. Sabría quién es esta mujer. Sabría quién es esta persona. Y no solamente Simón sabría quién era esa mujer, sino aún todos los que estaban ahí en la mesa, todos los que estaban viendo ahí, sabían quién es esta mujer. Simón no solo invitó a Jesús, fueron varias personas ahí. Ellos sabían quién era Jesús. Por algo invitaron a Jesús, y no para qué invitas a Jesús si no sabes quién es. Ellos sabían quién era Jesús. Y luego ven lo que está sucediendo y dicen, si fuera profeta. Miren, Juan capítulo 6, Evangelio según Juan capítulo 6. Versículo 41, para que vean ellos si sabían quién era Jesús. Capítulo 6, versículo 41, dice, el Señor Jesús está hablando acerca de que Él es el pan de vida, ¿verdad? Y va a ascender al cielo, y luego dice el versículo 41, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, fíjense lo que decían es, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Y Jesús le respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Ellos sabían exactamente quién era Jesús. Jesús de Nazaret. Lo conocían de antes. Y eso les permitía a ellos hacer un juicio. Es lo mismo que este hombre está viendo a esta mujer y dice, no sé, vamos a poner un nombre, es Úrsula, vamos a decir. Yo conozco a Úrsula y yo sé quién es ella. Y está tocando a Jesús y Jesús no sabe quién es. Y es profeta. Estos judíos están diciendo, que no es Jesús, el hijo de José y de María.
El que vivía allá en Nazaret, el que es hijo del carpintero o probablemente era carpintero también. Dicen, ¿cómo él está diciendo estas cosas? ¿Por qué él está diciendo estas cosas? Él no puede decir eso, nosotros sabemos quién es él. No podían aceptar el mensaje de Jesús porque ellos sabían quién era Jesús y hablaban de eso, murmuraban de ello. Despreciaron el mensaje porque Jesús era hijo de José y María. Ellos lo sabían y probablemente lo habían visto crecer, lo habían visto que no venía de la secta de los fariseos, no venía de algo así muy reconocido en lo cual podrían decir, oh no, mira la descendencia que trae. Decían, yo lo conozco, yo sé quién es este. ¿Por qué está diciendo esas palabras? Si nosotros vemos la historia del apóstol Pablo, un hombre muy trabajador en la obra del Señor, pero él antes de venir a trabajar para el reino del Señor, él trabajaba mucho, pero contra la iglesia. Perseguía a los cristianos, los sacaba de las casas, consentía en la muerte de los cristianos. Estuvo presente en la muerte de Esteban. Pero luego él reconoció contra quién estaba y ahora se volvió al camino, entró en la obra del Señor y ahora está trabajando en la obra del Señor. Pero también muchas personas, muchos hermanos en Cristo conocían a Pablo, a Saulo en aquel tiempo. Y entonces cuando dicen, oye, viene Saulo a predicarnos, espérate, ¿quién es Saulo? Yo lo conozco, ese nos perseguía. No lo dejen entrar. Que no entre Saulo a predicar aquí. No, que no entre Saulo a hacer milagros. No, yo sé quién es Saulo, que no entre Saulo. Se estaban basando ellos en su experiencia, en conocer a la persona. Iban a decir, no, ese no es bueno para trabajar. También había otro, el apóstol Juan, que él no persiguió a la iglesia, él usaba sus dones para predicar el evangelio, para convertir a los hermanos. El apóstol Juan, él trabajaba y hablaba y predicaba y andaba por las iglesias. ¿Y saben qué pasó? Miren, tercera carta de Juan. Tercera de Juan, versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, dice, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Por esta causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes sabía quién era Juan, sí. Diótrefes sabía quién eran los hermanos, sí. Pero por envidia, él no quería que entraran esos hermanos ahí. Y es más, si alguien los recibe, él mismo los expulsaba. ¿Por qué? Porque él sabía quiénes eran los hermanos. Y estos hermanos no tenían mal testimonio, al contrario, tenían buen testimonio. Pero nada más porque yo sé que son buenos y que van a hacer y que viene a hacer la obra aquí y me va a regañar porque lo que estoy haciendo está mal, no lo reciban, que no entre. ¿Por qué? Porque están viendo a las personas y están juzgando en base a lo que ha pasado. Nosotros debemos tener mucho cuidado de no estar estorbando a la obra y el crecimiento de la iglesia. Nuestro principal objetivo como cristianos, como miembros de la iglesia del Señor, es el crecimiento de la misma iglesia. Dios nos ha convocado a todos y cada uno a sobreedificarnos unos a otros. Es el trabajo de cada miembro de la iglesia. Ver el fortalecimiento y el crecimiento de cada miembro. Es nuestro trabajo como miembros de la iglesia del Señor. Los hermanos ancianos velan por la iglesia, los diáconos están al servicio de los hermanos, pero nosotros como miembros también tenemos nuestra responsabilidad. Y no dejarle toda la carga a los hermanos, a Israel, al hermano Israel, que él haga el trabajo. No.
es de todos y cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia. Si esta iglesia crece es por los miembros también. Y es trabajo de nosotros. ¿Por qué? Porque en ocasiones nuestro hermano querrá a Israel dar un estudio. Tenemos que decir, hermano, ahí está mi casa, ahí está mi familia. Y tenemos que poner a esa disposición para que la obra crezca. Si hay que salir a predicar como íbamos los sábados, tenemos que poner nuestro tiempo para hacer eso. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a que la iglesia crezca. Y nosotros somos ese motorcito, ¿verdad? Dentro de todos los miembros, todos nos ayudamos a que la iglesia crezca. Todos los hermanos son útiles a la obra del Señor. Y ese debería ser nuestro propósito, ser útiles. Yo ya les había hablado de esta hermana Chole en Chihuahua. Una hermana ancianita de 90 años. ¿Qué podría hacer ella para la obra de la iglesia? Esa hermana oraba cada día por cada uno de los miembros en particular. Tremendo trabajo. Cuando yo me enteré de eso, yo me sentí aliviado porque yo decía, hay una hermana orando por mí todos los días, además de mi mamá. Hay otra hermana orando por mí. Y yo sé que en esa iglesia hay hermanos que están orando por cada uno de los miembros y están preocupados y están rogando a Dios por cada uno de ellos. Excelente trabajo, hermanos. Sigan haciéndolo. Simón veía a esa mujer, él sabía quién era. Pero no solamente él veía a esa mujer. Y no solamente no veía nada de lo que Jesús veía porque él se creía superior a los demás o porque él sabía quién era esa mujer, sino que él va más allá y no solamente ve a una mujer, no solamente ve que Jesús no es digno de ser profeta, sino que él encierra a esa mujer en una clase de mujeres. ¿Qué quiere decir con esto? Simón dice, si cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién. Y luego dice, ¿qué clase de mujer es la que le toca? Es pecadora. Él no solamente se quedó en decir quién, sino qué clase de mujer. Y esto viene a nosotros, ese pensamiento, ¿verdad? De decir, a veces nosotros juzgamos sin conocer, solamente basándonos, en la apariencia y en los actos, en lo que hace. Y ya de ahí catalogamos, ¿verdad? Oh, no, esta clase de hermanos, esta clase de personas, y esta clase, y ya catalogamos todo así bien fácil, ¿verdad? Es lo que les decía yo ahorita, la experiencia, los años en este mundo nos pueden hacer pensar así como Simón. Y empezar a catalogar y juzgar de esa forma. Debemos de tener cuidado, ¿por qué? Porque Simón no solo detiene que él es de la secta de los fariseos y que él simplemente sabe quién es esa mujer, sino él dice, él es pecadora. Jesús cuando está ahí escribiendo en la arena y le dicen, pues ya dinos, Señor Jesús. Miren, Juan capítulo 8, versículo 7. Está ahí el Señor escribiendo en la arena. Dice, mas esto decía, versículo 6, decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como le insistieron en preguntarle, le decían, ¿qué, Jesús, la apedreamos? ¿La apedreamos? Di si la apedreamos aquí mismo. Es pecadora, vamos a apedrearla. Dilo, ¿verdad? Y estaban insistiendo, pero Jesús estaba inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Dice, y se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Wow. Tremendo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quién arrojó una piedra? Dice el verso 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
¿Quién se creyó que no era esa clase de persona, de pecadores? Ni uno solo. Todos se fueron. ¿Quieres saber qué nombre escribía en tierra Jesús? No lo dice la Biblia, pero podemos asumir qué nombre escribía. ¿Quieren saber? Escribía su nombre. Ahí Jesús estaba escribiendo mi nombre. Ahí estaba escribiendo Edgar. Y eso un día a mí me acusó y me trajo a los pies del Señor Jesucristo. Pero Simón, él dice, oh, esa clase de pecadores. Yo no soy pecador, ellos son los pecadores. Esa clase de mujeres ahí pecando. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos estamos dentro de ese que decía Simón, esa clase de mujer pecadora. Ahí estamos todos. No hay nadie de nosotros, dice capítulo 3, versículo 10, ahí más atrás. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nadie es justo. Todos somos de esa clase de personas. Todos somos pecadores. Y a veces, como a Simón, esto se nos olvida y no tenemos compasión de aquel hermano, de aquella persona que está luchando contra el pecado. Decimos, ay, ese hermano pecador, ese hermano que no se arrepiente, y juzgamos de esa forma. Y se nos olvida que nosotros también somos pecadores, que no somos perfectos. En algún momento de nuestra vida hemos fallado a Dios. Somos de esa clase de personas. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice el verso 11, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A veces usamos esos pasajes para juzgar y decir, tú no vas a heredar el reino de los cielos. Y se nos olvida lo que dice el verso 11, tú eras uno de ellos. Wow. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Acuérdate de dónde venías. Acuérdate lo que te ha costado estar ahí. Y ahora con ese pensamiento, ayuda a tu hermano que está batallando, que está luchando. No seas como Simón. Y esto lo dice, ¿verdad? En cuanto al hermano que ha pecado y que hay que restaurarle. Pero ¿qué de aquel hermano que ya fue restaurado? Aquel hermano que ya ha sido perdonado. ¿Seguimos poniéndolo ahí en esa clase de persona? Seguimos trayendo de años, ¿verdad? Cuando el hermano ha pasado mucho tiempo y el hermano se ha arrepentido y ahora ha cambiado. Pero seguimos poniéndolo ahí. No, es que él es así. Lo mismo le pasó a Jesús. Miren, yo cuando leí este pasaje, dije, wow, no me había puesto a pensar el racismo, ¿verdad? Y cómo era al revés también, ¿verdad? A veces nosotros hablábamos de los samaritanos, ¿verdad? Que ellos, que los judíos no querían con los samaritanos nada, ¿verdad? Ni relacionarse. Y la cosa, diría uno, bueno, dice, ellos se sentirían rechazados y así. Pero miren, capítulo 9 de Lucas,
versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y es algo que a lo mejor no le ponemos tanta atención, ¿verdad? Cuando dice ser recibido arriba, hablamos de la muerte del Señor Jesús. Y Él cuando va a Jerusalén va a ser para ser crucificado. Por eso dice la expresión, ¿verdad? Afirmó su rostro, ¿verdad? Es como cuando haces algo mal y tienes que ver a tu mamá, tienes que afirmar el rostro, ¿verdad? Y tengo que ir ahí. Bueno, Jesús va de esa forma. Él no había hecho nada malo, pero Él va por nosotros. Dice, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Dice, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir con esto? En pocas palabras está diciendo, estos son judíos. Van a Jerusalén, estos son judíos. Van a adorar, estos van para allá. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose a él, lo respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, pero el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿No ven un caso aquí como de racismo? Ellos dijeron, estos son de la clase de judíos, ¿verdad? Esta clase de personas, no lo reciban aquí. Que se vayan a otro lado, que vayan a buscar otro lado. Porque son esta clase de personas, no lo reciban. Y a veces nosotros escuchamos el lema, ¿verdad? De que Black Lives Matter, ¿verdad? Que esas vidas importan. Todas las vidas importan, hermanos. Y es algo que nosotros debemos tener bien en claro. Así como todas las vidas importan, todos los cristianos importan. Y este hecho que sucedió aquí causó indignación de los discípulos. Y es normal, hermanos. Es normal sentirnos indignados, molestos, cuando alguien hace ese tipo de juicio en base a nuestro aspecto, en base al tipo de personas que somos, y es algo que no vamos a reír. Piensan que soy esa clase de hermano. No, es natural sentirse indignado. Y yo he hecho esos juicios. Y yo se lo he dicho a ese hermano, un hermano grande, fuerte, y que me dijeron, oye, necesitamos que le prediques a esta persona. Y yo, ¿cómo? Pues si yo he escuchado cosas de él. Sí, pero quiere escuchar. Yo, ¿de veras? Bueno, y empezamos a estudiar con el hermano. Y yo me quedé sorprendido. Dije, wow, esta no es la persona que yo tenía catalogado en la clase de personas. Y me sorprendió el hermano. Y el hermano aquí está entre nosotros. Y tengo muy buena relación con él. Lo aprecio mucho, yo se lo he dicho. Yo tenía miedo de predicarle, pero ahorita ya no tengo ni miedo de darle una palmada, ¿verdad? Y decirle viejo, ¿verdad? No tengo miedo. Porque yo ya lo conozco, el hermano. Simón no ve lo que Jesús está viendo. ¿Por qué no ve Simón lo que Jesús está viendo? ¿Por qué? Porque Simón tenía su propia manera de ver a las personas. Él tenía, en base a su experiencia, en base a ser fariseo, en base a considerarse ese tipo de personas, él tenía su propia forma de ver a las personas. Y eso le impedía ver lo que Jesús estaba viendo. Pero luego Jesús hace un giro tremendo ahí y nos da una lección, wow, importante, y le demuestra que Jesús es el verdadero profeta. Tanto que Jesús asume y ve lo que él está viendo, y no solamente lo que él está viendo, sino aquellas cosas que Simón no estaba viendo. Es más, aquellas cosas que Simón estaba diciendo dentro de sí, Jesús estaba viendo lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús lo estaba viendo a él. Jesús estaba viendo a Simón el fariseo.
Él aún veía lo que Simón decía de él mismo. ¿Por qué? Porque Jesús ve diferente. Y es la tremenda lección que Simón le va a dar a Simón el fariseo. Entonces, ¿cómo ve Jesús? Ese es un muy buen tema para otro sermón. Muchos de ustedes hoy en día quizás se han sentido juzgados por otros cristianos. Yo quiero decirles en nombre del Señor Jesucristo, perdón. Porque uno mismo, a veces yo, he juzgado personas y no he visto lo que Jesús está viendo dentro de ustedes. ¿Por qué? Yo no sé, a veces me siento como Simón el fariseo. Pero yo les pido perdón. Pero yo les quiero decir hoy en ese día que Jesús te está viendo. Jesús, Dios te está viendo. Él está viendo tu corazón. Él no está viendo qué ropa traes puesta. Él no está viendo si tu ropa está nueva, está elegante, está bonita. Él no está viendo esas cosas. Él no está viendo tus manos. Él no está viendo tu peinado. Hoy Él está viendo tu corazón. Porque si tú estás hoy aquí, es porque tu corazón quiere ver a Dios. ¿Y sabes qué? Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu deseo de acercarte a Él. Hoy tienes esa oportunidad maravillosa que estás más cerca de Dios. Pero tienes que dar ese paso de fe. Tienes que venir a Él. ¿Y cómo tienes que venir a Él? Así como dice el himno. Así como estás. No pierdas el tiempo, porque Él te está viendo. Luego en otra lección les diré cómo es que Jesús está viendo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.